Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norkelis Nemer, soy jefe residente de neumonología y siguiendo con las clases de la parte respiratoria, hoy les voy a hablar un poco sobre el asma bronquial y lo que serían la crisis asmática, que es lo que creo que a ustedes más le compete al estar en emergencia. Como definición, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible. La mayoría de los casos suele ser parcialmente reversible, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta es la gran diferencia con el EPOC, ¿sí? La realidad es que el EPOC es una patología fija y el asma viene siendo reversible, o sea, hay variabilidad espirométrica en el paciente en cuanto a su obstrucción. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia global es del 44,3% con una gran variabilidad entre países. En Argentina, en el 2018, la prevalencia de asma en adultos entre 20 y 44 años fue del 6,4% y la mortalidad global por asma ha disminuido cerca de un 27% en los últimos 25 años. Esto gracias al avance que hay actualmente con los broncodilatadores. Tenemos factores predisponentes y factores desencadenantes de lo que sería el asma bronquial. En los predisponentes tenemos la atopía, la hiperactividad de la vía aérea inespecífica, infecciones respiratorias graves en la infancia, obesidad. Esto es muy importante porque hoy en día en los avances que hay a nivel científico en cuanto al asma, se sabe que la obesidad es uno de los mayores predisponentes para el asma, nacimiento pretérmino o con bajo peso, consumo de tabaco durante la gestación. En los factores desencadenantes tenemos las infecciones virales por el virus sincitial, el coronavirus. El sincitial respiratorio es uno de los más comunes porque es el que suele aparecer más que nada en la infancia. Alérgenos, aire fríos o húmedos, irritantes, humo, betabloqueantes, aspirinas, colinérgicos, ejercicio, estrés y exposición laboral. En cuanto a la fisiopatología, pues acá tienen un dibujito más o menos, se lo voy a hacer lo más resumido, pero podemos hacer una clase solamente de fisiopatología del asma, pero la verdad es que es muy amplia. Pero más o menos lo que ocurre es que acá tenemos una cantidad de cosas que van a entrar a nivel de la parte inflamatoria, de la cascada inflamatoria. Hay bacterias, contaminantes de cigarro, inmunidad antiinfecciosa deficiente, hiperplasia de células calciformes o producción de moco, virus, alérgenos, barrera epitelial dañada, hiperreactividad en la vía aérea. El epitelio secreta citocinas a la presencia de alguna de ellas, sobre todo la interleuquina 25, el TSLP y la interleuquina 33. El TSLP es una molécula que es súper importante hoy en día porque los avances en cuanto a biológicos se está dando en base a ella, porque actúa arriba a nivel de la cascada inflamatoria. Estos se liberan y secretan citocinas, ¿ok? Estas citocinas son proinflamatorias, como la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13 que inician y mantienen una respuesta T que orquestan una inflamación eosinofílica y la producción de mayor IgE. La elevación de eosinófilos en la vía aérea se relaciona con la gravedad del asma y libera esta, a su vez, el eosinófilo a su vez libera enzimas inflamatorias que dañan las células epiteliales y amplifican la respuesta inflamatoria. Los macrófagos también cumplen un papel importante que lo vemos acá a paralelo, digamos, porque pueden ser activados por alérgenos y liberan mediadores que amplían esta respuesta. O sea, si ya el paciente tiene un virus y aparte es de alérgenos, está un poco más complicada. Es por eso que las mayores crisis asmáticas las tenemos en cambios de clima como el invierno o la primavera. Hay un engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal, hay angiogénesis, hiperplasia y hipertrofia de las glándulas mucosas. Esta es una de las cosas que más afecta al paciente con asma, que es la secreción de moco. Acá tenemos un bronquio como sería un bronquio normal y acá tenemos que sería un bronquio totalmente obstruido por la inflamación y a su vez la producción de moco. Hay un aumento del grosor del músculo liso bronquial, es por esto que se utilizan los broncodilatadores y una fibrosis subepitelial. Hay una remodelación, en conclusión, vendría siendo una remodelación bronquial, pérdida de la función pulmonar y una obstrucción en ocasiones irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque, como les dije al principio, en la mayoría de los casos esta patología es reversible, pero hay cierto tipo de pacientes que tienen un asma no controlada o de difícil control que ya tienen muchos años con la enfermedad y lastimosamente la hacen, se les vuelve irreversible, o sea, la obstrucción se les vuelve totalmente fija a pesar del uso de broncodilatadores y corticoides.
En cuanto a los fenotipos, acá se los clasifiqué según la GEMA, que es la guía donde le saqué la clase. Hay una asma alérgica y una asma no alérgica, también conocida como TH2 y no TH2. El asma alérgica es la forma más frecuente. Los pacientes suelen presentar rinitis, alergia a drogas. Es muy importante los antecedentes familiares de asma o eosinofilia, y suelen tener muy buena respuesta a los corticoides inhalados. El asma no alérgica son pacientes que no tienen historia de alergia, perdón, y suelen desarrollarse en el curso de un proceso infeccioso. El esputo muestra menor carga inflamatoria y suele no responder bien a los corticoides inhalados. Hay un estudio que se hacen eosinófilos en el esputo que nos dicen más o menos si es alérgica o no el asma, pero la realidad es que acá en la institución no se realiza. Creo que en los hospitales públicos solamente tiene, si mal no recuerdo, el Fernández y el resto todos se hacen por la parte privada. Pero sí contamos con IgE o eosinófilos que se pueden hacer en un laboratorio normal de rutina. La clínica. La clínica es de disnea, sibilancia, opresión torácica y tos. Estos síntomas empeoran cuando hay una infección viral y suelen aparecer en la madrugada. O sea, siempre los síntomas son diurnos por la misma cascada inflamatoria. Son síntomas variables en su presentación e intensidad y la presencia de sinusitis crónica, pólipos, rinitis, dermatitis y una historia familiar de asma o atopía aumenta la probabilidad del diagnóstico de asma. El diagnóstico el diagnóstico es clínico, ¿sí? El paciente puede tener una espirometría totalmente normal y tener asma. Es un paciente que nos va a llegar, en la mayoría de los casos, joven, con disnea, sibilancia, opresión torácica, tos, o pacientes que, como pudimos ver, que no sean alérgicos, y que es un paciente grande que tuvo un antecedente de haber tenido COVID o haber tenido algún proceso infeccioso, una neumonía o la misma tuberculosis, y ahí generan quedan con asma posterior a este proceso infeccioso. El diagnóstico también nos podemos ayudar con la espirometría, que demuestra de forma objetiva una alteración compatible. Es la prueba diagnóstica de primera elección. Identifica la presencia de obstrucción, la cuantifica e indica la mejoría luego de los broncodilatadores. Es por esto que al paciente asmático se le pide pre y post broncodilatadores. El tratamiento es escalonado. Como es una enfermedad variable, se tiene que dar el tratamiento escalonado porque a veces vamos a tener el paciente muy bien controlado y otras veces no. Esto es muy importante, se los clasifiqué en mantenimiento y de rescate, porque hay muchos pacientes que viven toda su vida con tratamiento de rescate y siguen exacerbados, obviamente. Estos pacientes no pueden estar siempre con rescate, hay que cambiarlo. Ahí lo derivan al neumonólogo y nosotros nos encargamos de darle el tratamiento que corresponde. Pero hay dos tipos de fármacos, el de mantenimiento y de rescate. Mantenimiento tenemos los glucocorticoides inhalados, como la fluticasona y la budesonida. Tenemos los antileucotrienos, como el Monteluca, que es un comprimido que se utiliza en las noches, y tenemos agonistas beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, como el LABA. También tenemos los LAMA, que son el tiotropio, pero que se utilizan unas más escalonadas, y tenemos los anticuerpos monoclonales, que le puse con ejemplo de Malizumab, pero la realidad es que hay un montón. Es como que lo nuevo que se está estudiando en el asma, y es para un asma grave. Los fármacos de rescate se utilizan a demanda para tratar de forma rápida o prevenir la broncoconstricción. Hay agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, como el SAMA, y los anticolinérgicos de acción corta, como el bromuro de patropio. En realidad, el bromuro de patropio en el asma, su indicación está más combinada que por sí sola. O sea, nosotros solamente no lo usamos, no debería estar un paciente de asma tratado con esto. Sí, con el salbutamol se pudiera dársela de rescate. Pero el ipatropio no lo usamos mucho, al menos que esté combinado con el salbutamol. No es lo ideal, ¿ok? También se pueden rescatar estos pacientes con el budoform, o sea, yo me puedo rescatar con un Frevia o me puedo rescatar con beclometasona más salbutamol, que viene en un aerosol, no me recuerdo ahora el nombre, pero hay un aerosol que lo tiene, y se utiliza dos puffs cada 4 horas. Es muy bueno porque te tiene el corticoide y el salbutamol de una vez, y la beclometasona es un corticoide de acción corta, entonces viene muy bien para las crisis del paciente. Esta escala, nosotros en el asma tenemos dos tipos de escala, tenemos la GINA y la GEMA, se actualizan anualmente, igual que la GOL en el EPOC. La GINA tiene 5 escalones y la GEMA tiene 6. Los escalones vienen de escalón 1, el tratamiento viene siendo a demanda, glucocorticoides más formoterol o glucocorticoides más salbutamol.
Y el escalón 2 viene siendo glucocorticoide a dosis bajas, ¿ok? Yo tengo que tenerle al paciente un huevo de sonido o fluticasona siempre, pero dosis baja que puede ser, si el pas de huevo de sonido viene de 200 microgramos, uno cada 12. Y la fluticasona suele venir de 250 microgramos, entonces les doy uno cada 12 también. El escalón 3 es glucocorticoides a dosis bajas más LABA. Ahí ya le agrego lo que sería el formoterol o el salmeterol, en donde tenemos múltiples presentaciones, tenemos Neumocor Plus, Frevia, Ceretide, que son las que se le dan al paciente. Obviamente todo dependiendo del costo o lo que pueda costear el paciente. En el escalón 4 tenemos los glucocorticoides a dosis medias más LABA. En el escalón 5 los glucocorticoides a dosis alta más LABA. Ahí que tengo que usar dos puffs cada 8 horas. ¿Ok? Y en el escalón 3 tenemos ya lo que serían los glucocorticoides de dosis alta más LABA. Tenemos también el antileucotrieno como el Monteluca. Y ya entran ahí en plan los biológicos. Esto sería un asma ya grave. Y tenemos el omalizumab, el mepo, el realizumab, benralizumab, dupilumab y tezepelumab. Todos son aprobados por nación, la verdad es que cada uno tiene una indicación porque actúa diferente en la cascada inflamatoria. Los más usados, por así decirlo, es el Dupi y el mepolizumab porque actúa a nivel de los eosinófilos, y el dupilumab porque es recomendado cuando hay pólipos nasales en el paciente, que el asma suele tener varias relación con esto. La crisis asmática. ¿Qué se considera una crisis asmática? Es el episodio de deterioro de la situación clínica basal de un paciente que implica la necesidad de administrar un tratamiento específico. La clínica es un aumento de los síntomas, o sea, es un paciente, es muy subjetivo, porque puede ser que un paciente viva con sibilancia y no lo note hasta que ya está totalmente exacerbado. Entonces va a depender mucho de cómo viene ese paciente controlado y si se controla o no, porque a veces son pacientes que no tienen ni idea de que tienen asma y llegan sin estar controlados. Pero es un aumento de estos síntomas, la necesidad de medicación o alivio y un deterioro de la función pulmonar con respecto a la variación diaria habitual del paciente. Hay dos tipos, una instalación rápida y una instalación lenta. La instalación rápida, menor a 3 horas, se producen por broncoconstricción, llevan a mayor gravedad inicial y un riesgo vital, aunque la respuesta suele ser más rápida. Y la instalación lenta suele ser días o semanas, se produce por un mecanismo inflamatorio con respuesta más lenta y frecuentemente se ven infecciones respiratorias de la vía aérea superior o mal control de la enfermedad. Son esos pacientes que no se controlan, no usan ningún tipo de aerosol. Los factores de riesgo sin control actual, los factores de riesgo, no tener un control actual, no usar glucocorticoides, uso inhalados, ¿no? Uso excesivo de medicación de rescate, antecedentes de exacerbaciones y un bajo nivel socioeconómico y las comorbilidades. Nosotros en el paciente de asma tenemos que tratar mucho las comorbilidades porque estas la alteran mucho, hacen muchas crisis. La más importante, la que más se está estudiando ahora, es la obesidad, porque suele haber una asociación entre el AOS y el asma en pacientes incluso jóvenes o grandes o adultos mayores. Y también tenemos las que son asociadas a rinitis o pólipos nasales, por eso siempre lo derivamos al alergista y al otorrino para que esa parte esté controlada, porque si no, nunca vas a controlar que el paciente no te haga una crisis de asma. En la gravedad de la crisis asmática, la guía GEMA la divide en leve, moderada, grave o vital. La vital es la que lo lleva a la intubación. ¿Y qué mide? Mide la disnea del paciente, el habla del paciente, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el uso de musculatura accesoria, las sibilancias, el nivel de conciencia, el BES1 o PEF, la saturación y en un gas endovenoso arterial, perdón, un gas arterial donde veamos la PO2 o la PCO2. En la crisis leve, en la crisis vital, que es lo que nos lleva a la intubación, vamos a tener una respiración agónica, una parada respiratoria, no hay habla, va a haber bradipnea o apnea, bradicardia o paracardíaca, hipotensión, movimiento paradójico, un silencio ocultatorio, disminución o coma, no le podemos hacer un PEF. Esto de BEF1 un PEF, o PEF lo ven acá porque lo que te dicen las guías es que en la guardia deberíamos tener todos un PEF o una espirometría para hacerlo en el paciente, pero bueno, la realidad es que en el día a día no pasa así. Los factores que pueden predisponer a una crisis vital son crisis de instalación muy rápida, lo que llamamos nosotros silencio ocultatorio. Llego, no puedo respirar,
va directo a la guardia y a intubación probablemente, múltiples consultas o urgencia, hospitalizaciones frecuentes, ingreso a UCI o a RM ya como antecedentes, ausencia de un control periódico, son pacientes que no tienen control, comorbilidades cardiovasculares, condiciones sociales que dificultan la adhesión al tratamiento. O sea, si el paciente no tiene control y encima no tiene tratamiento, es muy probable que llegue a una crisis vital. Y en la mayoría son pacientes jóvenes, por eso intentamos de cierta forma hacerle que entiendan un poco la enfermedad y que cumplan con el tratamiento a medida de su bolsillo, porque los aerosoles para nadie es un secreto que son costosos. En cuanto a la evaluación, esto es una forma que tiene la guía de evaluar esta crisis para saber si el paciente puede estar de alta o no. Tenemos una evaluación, la primera evaluación, un tratamiento, una segunda evaluación donde el paciente está un poco más estable y la decisión y el tratamiento al alta. En la crisis leve tenemos un PEF o un BEF1 mayor a 70. La realidad es que nos tenemos que guiar por todos estos síntomas, o sea, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, porque PEF no vamos a tener. Eh, Se tiene que dar salbutamol siempre con un inhalador o una aerocámara de 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos durante una hora. Hay que evaluar la respuesta al tratamiento. Si hay una buena respuesta, el PF está bien y está estable, se le da el alta. Esta guía es española, manda prednisona. Nosotros usamos meprednisona 40 miligramos, un comprimido día por 5 días, glucocorticoide y lava. Un paciente que ya va a la guardia tiene que irse con glucocorticoide y lava. La realidad es que no se puede mantener solamente con salbutamol o sonida solo. Así que intentamos darle algún tratamiento, ofrecerle algún aerosol que tenga glucocorticoide lava, un plan de acción y concretar una cita control. Si la crisis es leve, al mes puede venir fácilmente al neumonólogo y ser evaluada. La crisis moderada o grave, hay que obviamente ponerle oxígeno si lo requiere, si tiene una saturación menor a 9,22, salbutamol e hipratropio en conjunto, de 4 a 8 inhalaciones cada 15 minutos durante una hora, con una aerocámara o con una aerocámara, glucocorticoides que pueden ser bioral o inhalado, bioral o endovenosos, perdón. El bioral también tenemos la MEPRE 40 o endovenoso tenemos, esta sugiere la hidrocortisona 250 mililitros endovenosa o se puede utilizar la dexametasona 8 miligramos. Y los glucocorticoides inhalados como la fluticasona o el budesonida. El considerar en las crisis graves utilizar magnesio endovenoso o salbutamol. Salbutamol no hay, pero magnesio sí tenemos. La realidad es que no suele usarse, pero se pudiera, o sea, está indicado, digamos. Pero hay que estar pendiente del electro, o sea, tiene otras cosas, tiene más efectos adversos de los beneficiosos para el paciente. Y si la crisis es vital, oxígeno, salbutamol y pratropo en nebulizaciones ya no se la puedes hacer con aerocámara o espaciador, hidrocortisona, ya no le puedes dar nada oral y considerar el magnesio o el salbutamol. Si la respuesta de la crisis moderada o grave fue buena, se le da el alta. Y el control también en un mes, o un poquito menos, por ahí 3 semanas, depende de la disponibilidad. Y si la crisis es vital, este paciente tiene que quedar obviamente internado. Si hay mala respuesta, se hospitaliza, se le pone oxígeno y se ventila. Em, Esto más que nada, yo quise dárselo más que nada para la parte de ustedes de emergentología. Nosotros tenemos un consultorio en los días miércoles en la tarde que es de asma grave. Son pacientes que no responden al tratamiento y tenemos un consultorio de residentes los días martes, que es de asma general, digamos. Así que si conocen a algún paciente, se pueden acercar al servicio y nosotros le damos el turno. La realidad es que es una enfermedad que responde muy bien al tratamiento, pero por el poco diagnóstico que hay o la falta o la accesibilidad a los aerosoles, que son bastante costosos, pues tienden a llegar a una crisis vital que le amerite una internación. Esta fue la guía, si la necesitan después yo se la paso al doctor para que la leen. Todos los años la va actualizando, está la del año que está ahora en curso, pero ya salió la del 2026. Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias.